Bien, vamos a continuar resolviendo el problema de el Pittel, que es el de una barrita que está doblada en forma de una L o de una escuadra. Bien, nos dicen que la barra tiene una masa de 480 kilogramos, pero si nos damos cuenta, la longitud de la barra es 6 metros, porque son 1, o más bien 2, más 2, más 2. O sea, tenemos 2, más 2, más 2, y nos dan los 6 metros. Bien, entonces, este peso que está aquí, ya lo habíamos comentado, es el peso de la barra BC. Entonces lo podemos calcular muy fácilmente. Sería su longitud de B a C, hay 4 metros, entre la longitud total, 6. Voy a borrar el metro para no poner las unidades. Y eso tiene que ir multiplicado por 480. Simplemente estamos haciendo una proporción. Pero como esto es masa, recuerden que el peso es masa por gravedad. Y en este caso, nuestra gravedad es, podemos tomar el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar por 9.81 y el resultado lo vamos a tener en newtons. Vamos a hacer la operación. Bien, nuestra operación ya la teníamos aquí, simplemente la estoy retomando el valor, y es haciendo operaciones nos da 3139.2. 3139.2, estos son newtons. Este valor es el que está señalado aquí, es este valor. Por un razonamiento similar, podemos calcular el peso de la barra de AB. De AB, su longitud son 2 metros, la parte proporcional serían 2/6 de su masa, 480, y lo multiplicamos nuevamente por la gravedad, 981, y haciendo operaciones nos da el valor de 1569.6 newtons. Este valor es el que tenemos señalado aquí. Ok, entonces ahora sí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Acciones, el peso, este peso que es el que corresponde a la barra AB, el peso de la barra BC, las reacciones R2, R1 y la tensión. Recuerden que las incógnitas son las reacciones, la que llamamos R1, la que llamamos R2 y la tensión en el cable. Entonces tengo yo 3 incógnitas. Como mi problema está en el plano, entonces la condición de equilibrio me ofrece dos ecuaciones. Suma de fuerzas igual con 0 y suma de momentos con respecto a un punto que le habíamos llamado O asterisco. O asterisco es cualquier punto que nosotros escojamos arbitrariamente, cualquier punto. ¿De quién? Del cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, estas ecuaciones, recuerden ustedes que son vectores, vectoriales. Habíamos manifestado que nuestro problema lo íbamos a suponer en el plano X, Y, por lo tanto la dirección
Z tendría que ser este. X corresponde a esta línea horizontal, la Y a esta línea y el Z un eje perpendicular al plano del pizarrón. Bien, entonces estas ecuaciones se convierten en ecuaciones escalares, suma de fuerzas en X igual con 0, suma de fuerzas en Y igual con 0. Esta ecuación la vamos a bautizar como la 1 romana, la 2 romana, y esta ecuación se convierte suma de momentos en Z alrededor del eje Z y es la ecuación que vamos a tener como número 3. Entonces yo puedo escribir 3 ecuaciones de equilibrio. Y entonces yo tengo 3 incógnitas. Si tengo igual número de incógnitas a igual número de ecuaciones, ¿qué ecuaciones? Las que me da la estática. Siempre en el plano, siempre voy a tener 3. En consecuencia, uno puede reflexionar que en los problemas en el plano, cuando más voy a tener 3 incógnitas. De lo contrario, tendría yo más incógnitas que ecuaciones y el problema se convierte en estáticamente indeterminado. Y ese tipo de problemas de equilibrio están fuera del alcance de nuestro curso de estática. Lo verán ustedes más adelante en sus cursos de resistencia de materiales, de análisis estructural. Bien, entonces, para resolver mis incógnitas, que son R1, R2 y T, solamente tengo que escribir estas ecuaciones. Lo voy a escribir a aquel lado. Entonces voy a escribir suma de fuerzas en X, suponiendo que hacia la derecha son positivas porque es la dirección positiva. Solo tengo una fuerza horizontal, R2, que le he supuesto hacia la derecha. En consecuencia, R2 es igual a 0 para que se cumpla esta ecuación. Ahora escribo suma de fuerzas en Y o en la dirección vertical, no olvidando que en el sentido ascendente son positivas. Entonces tengo la reacción R1, tengo el peso de AB, que es menos 1569.6. Tengo el peso de la barra BC, que es menos 3139.2. Y tengo esta incógnita, que es la tensión en el cable y que evidentemente su sentido es ascendente. Entonces será más la magnitud de T. Esto es igual con 0. De aquí lo único que puedo decir es que R1 más la magnitud de T es igual a la suma de estas dos cantidades, y si las paso hacia el lado derecho, pues simplemente las tengo que sumar y cambiarle de signo. Entonces voy a hacer esa operación y eso me da 4708.80. Esta es mi ecuación número 2. Ahora bien, me hace falta escribir una ecuación más. Suma de momentos. ¿Dónde voy a calcular los momentos? En cualquier punto. Puede ser en A, puede ser en B, puede ser en C, o puede ser en este punto, o en cualquier punto que yo quiera. Entonces yo lo voy a hacer en B. Voy a calcular la suma de momentos en el punto B. Automáticamente sé que la dirección de esos momentos va en la dirección Z, por eso aquí puse Z, esa es la dirección. Entonces, por equilibrio, esto debe ser igual a 0. Utilizo el concepto de fuerza por distancia, o sea, la magnitud de un momento es igual a la magnitud de la fuerza por la distancia, siempre y cuando si y solo si F y D son ortogonales.
Entonces, en este caso, voy a empezar a trabajar con esta fuerza. Veo que la distancia ortogonal son 2 metros, entonces el momento sería la magnitud, que serían 3139.2, por el brazo, que serían 2. Entonces lo escribo aquí, 3139.2 por su brazo, que son 2. Y observo que el sentido del movimiento, del giro, sería a favor de las manecillas, y entonces a favor es negativo. Acuérdense que contra es positivo para que sea un sistema que obedezca la regla de la mano derecha. La fuerza de tensión también ocasiona momento. El brazo ahora son la distancia que hay de B a C, que son 4 metros. Entonces sería 4 por T. Sería 4 por la magnitud de la fuerza. Y ahora el momento es contra las manecillas del reloj. Por lo tanto es positivo. Entonces ya calculé la contribución a momento de esta fuerza y la contribución a momento de esta fuerza. La fuerza de 1569 que está aplicada en este punto no ocasiona momento porque su línea de acción pasa por el punto B. Entonces no provoca momento. Igual podemos decir de R1 está aplicada en el punto A, pero su línea de acción pasa por el punto B. Solamente estoy usando el principio de transmisibilidad de la fuerza. La reacción R2 ya sabemos que nos dio 0, por lo tanto no produce momento. Entonces, de aquí simplemente ponemos igual a 0 porque ya no hay más acciones o reacciones que generen momento. Me queda una ecuación con una incógnita y de aquí la despejo. Por lo tanto, T simplemente va a ser 3139.2 por 2 sobre 4. Y haciendo operaciones, y hacemos esa operación, entonces nos dará 3139.2, lo multiplico por 2 y lo divido entre 4. Y me da 1569.6. 1569.6, evidentemente son newtons. Si ya tengo el valor de T, voy a regresar, voy a sustituir este valor en esta ecuación y en consecuencia obtendré el valor de R1. Por lo tanto, R1 simplemente es 4708.80 menos T menos 1569.6, y eso nos da un valor, si hacemos operaciones, 4708.6 nos daría 3139. Creo que hice mal la operación, la rectifico, 4708.8, le quito 1569.6 y me da 3139.2. Las unidades son unidades de fuerza, en este caso son newtons. Entonces, ya tengo mis valores de mis reacciones. Entonces, R1 deja de ser incógnita y observo que vale 3139. La magnitud en T deja de ser incógnita y me doy cuenta que vale 1569.6. Recuerden ustedes que al inicio supusimos los sentidos de R2, de R1 y también de T. En donde estamos súper seguros de que es el sentido correcto es el de T, porque el cable solo trabaja en tensión. Por lo tanto, al salirme positivo, interpreto como que el sentido que supuse es correcto. Entonces la interpretación aquí la voy a anotar. Interpretación del signo, de los signos, ¿en dónde? En las incógnitas. De las incógnitas. Es muy fácil, el criterio es bastante sencillo. Si es positivo, entonces indica que el sentido que se supuso es correcto. Indica que el sentido que se supuso
es correcto. Si el signo que me da es negativo, indica que el sentido que se supuso es incorrecto. Entonces, aplico este criterio y me sale positivo, que quiere decir que este sentido es correcto. R1 me sale positivo, que quiere decir que este sentido que puse hacia arriba es correcto. Luego entonces he terminado el problema y T simplemente escribo que vale 1569.6 newtons y la reacción R1 lo voy a escribir aquí, toma el valor de 3139.2 newtons, ¿ok? Y ya he determinado las tres incógnitas. Ahora sus valores ya son conocidos. Acuérdense que dio 0. Entonces lo puedo poner aquí. Entonces tú ya no eres incógnita. Vale 0. R1 vales 3139.2 newtons. Y la tensión vale 1569.6 newtons. Y entonces el problema estaría resuelto. ¿Cómo podemos verificar si los resultados o si nuestro problema está correcto? Entonces lo puedo verificar de la siguiente manera. Simplemente voy a poner verificación. Si los resultados son correctos, se debe de cumplir esta expresión y esta expresión. No la voy a revisar porque equivaldría a revisar esta suma y esta otra ecuación, que es evidente que se cumple. Y solamente voy a verificar la ecuación 3, pero ¿cómo la voy a verificar? Ahora yo ya conozco las incógnitas, ya las conozco. Entonces, en lugar de calcular los momentos en el punto B, voy a calcular, por ejemplo, los momentos en el punto, digamos, a este le voy a llamar D. Entonces, digamos que lo voy a hacer en D. ¿Qué quiere decir? Que cuando haga la suma de momentos en D, el momento resultante debe ser 0. Entonces, como ya todo es conocido, se debe de cumplir esa condición. Y es una manera de verificar si estos valores que obtuve son correctos. Lo voy a hacer. Suma de momentos en el punto D. Entonces, 1569.6 por el brazo por 2. Y genera un momento que va contra las manecillas, por lo tanto es positivo. Esta fuerza no genera momento porque pasa por el punto D, pero esta fuerza sí genera momento y es 1569.6 por 2, pero ahora su momento es también contra las manecillas del reloj. Entonces se sumaría 1569.6 por 2. Y ahora R1 provoca un momento que es su fuerza es 3139.2. Entonces escribo aquí 3139.2. Voy a rehacer ese número porque me quedó muy feo. Entonces 3139.2 y su brazo es 2, pero ahora el momento es a favor de las manecillas. Entonces, por lo tanto, es negativo. Y eso me debe de dar 0. Si hago operaciones, me lleva a lo siguiente. 1569.6 por 2 y lo vuelvo a sumar. Y resto 3139.2 por 2. Y el valor que obtengo es 0 igual con 0. ¿Eso qué me quiere decir? Que mis valores son correctos. Lo mismo podría yo calcular suma de momentos en el punto C y lo que yo debo de obtener es el momento igual a 0 porque el sistema está en equilibrio. No lo voy a hacer, pero lo pueden ustedes hacer en casa y verificar. Incluso podrían calcular suma de momentos en A y también
el sistema está en equilibrio y van a llegar a una igualdad. Bueno, con esto concluimos el ejercicio. Espero que sea de utilidad. Gracias.